Hola, vamos a resolver el ejercicio 20 del primer apunte que trata sobre vectores, rectas y planos. En este ejercicio se da la ecuación de un plano y las ecuaciones paramétricas de una recta y se pide responder a estos tres incisos. El primero de ellos nos pide mostrar que no son paralelos, que el plano y la recta no son paralelos. Aquí tenemos copiada la ecuación del plano, las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, para decidir si son paralelos, tenemos que pensar en qué representa que estos dos elementos sean paralelos. Para eso nos podemos ayudar imaginando que esta fibra hace de la recta y este papel hace del plano. Si la recta y el plano fueran paralelos, la posición relativa de ellos sería algo así: plano, recta. También podría pasar que la recta esté toda contenida en el plano. También diríamos que hay un paralelismo entre ellos. La manera de que esto no pase es que la recta tenga una sola intersección con el plano. Lo que tenemos que mostrar es que el plano y la recta no son paralelos. Una manera rápida de mostrar esto es pensando en la relación que se tiene que dar entre el vector normal del plano y el vector director de la recta. ¿Cuál sería la relación que deberían cumplir? Si la recta y el plano fueran paralelos, sabemos que el plano tiene asociado un vector normal que es perpendicular al plano, se vería de esta forma. Si la recta fuese paralela al plano, entonces el vector normal y la recta tendrían que ser perpendiculares. Esto significa que el vector normal del plano y el vector que dirige a la recta deberían ser perpendiculares. Esto es que su producto punto tendría que ser igual a 0. Anotemos cuáles son los datos que podemos leer de estas ecuaciones. Sabemos que de la ecuación del plano podemos leer los coeficientes que acompañan a las variables x, y y z, y esos van a formar las componentes del vector normal al plano. En este caso las componentes del normal serían 1, 2 y menos 1, porque esos son los coeficientes que aparecen multiplicando a las variables x, y y z. Por otro lado, en las ecuaciones paramétricas de la recta, el coeficiente que va acompañando al parámetro t representan las componentes de lo que llamamos el vector director de la recta, que es el vector que le da la dirección. En este caso, las componentes del vector director son menos 2, 1 y 2. Estamos mirando los coeficientes para el parámetro t. Dijimos recién que para que el plano y la recta sean paralelos, la condición que debía cumplirse es que el normal del plano y el director de la recta resulten perpendiculares. Lo voy a escribir. Si la recta y el plano son paralelos, entonces el normal del plano y el director de la recta deberían ser perpendiculares. Lo voy a anotar así. Pero esto implica, si estos dos vectores son perpendiculares, significa que el producto punto entre el normal y el director debería ser 0. Entonces vamos a fijarnos si se cumple en este caso de esta condición. ¿Es cierto que este vector y este vector, su producto punto da igual a 0? Bueno, resolvamos. Sabemos que, conociendo las componentes, una manera fácil de resolver el producto punto es componente a componente, haciendo la primera componente de n multiplicada por la primera de b, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. En este caso, el resultado sería 1 por menos 2 más 2 por 1 más menos 1 por 2. Esto es menos 2 más 2 menos 2, que es menos 2. Notamos que este número es distinto de 0. Por lo tanto, n y d no son perpendiculares. Significa que la recta y el plano no son paralelos. Conclusión: recta y plano no son paralelos. Y así tenemos respondida la primera pregunta. Pasemos al segundo inciso. Este pide
hallar el punto de intersección entre el plano y la recta. Seguimos teniendo de este lado las ecuaciones. Y ahora pensemos que si recién mostramos que el normal del plano y el director de la recta no eran perpendiculares, entonces la posición relativa del plano y la recta no es esta, sino que tiene que haber un punto de intersección. Por lo tanto, ahora lo que buscamos es cuáles son las coordenadas de este punto de intersección. Es decir, estamos buscando un punto Q que tiene que pertenecer al plano, es decir, tiene que satisfacer esta ecuación, que es la del plano, y a la vez ese mismo punto tiene que pertenecer a la recta. Esto significa que debería haber un T tal que al reemplazar acá se obtenga ese punto Q. Entonces, al pedir que se cumplan las dos condiciones, lo más sencillo para hallar las coordenadas x y z y a la vez el parámetro t es reemplazar en la ecuación del plano con las ecuaciones paramétricas de la recta, porque de esa manera nos queda una ecuación donde la incógnita es t, y si logramos saber el valor de t, podemos ir a reemplazar en las paramétricas de la recta y obtener las coordenadas del punto Q que a la vez van a satisfacer la ecuación del plano. Vamos a plantear a ver qué es lo que se obtendría. Reemplazo las ecuaciones paramétricas de la recta en la ecuación del plano. Por lo tanto, en lugar de x, voy a anotar 3 menos 2t. En lugar de y acá es importante que usemos paréntesis, vamos a escribir 2 más t. Y en lugar de z vamos a escribir 1 más 2t. Todo esto igual a 2. Queda por resolver esta ecuación. Primero, desarrollamos eliminando los paréntesis, nos va a quedar 3 menos 2t más 2 por 2, 4 más 2t menos 1 menos 2t es igual a 2. Nos queda una ecuación con una única incógnita que es t. Acomodemos, acá tenemos menos 2t más 2t menos 2t, entonces obtenemos menos 2t y con constantes tenemos 3 más 4 menos 1, que es 6, todo esto igual a 2. Para seguir resolviendo, restamos 6 de ambos lados de la igualdad y tendremos que menos 2t es igual a 2 menos 6, que es menos 4. Por lo tanto, el valor de t es menos 4 dividido en menos 2, que es 2. Este es el valor del parámetro t, no es todavía el punto Q. Para hallar el punto Q me falta reemplazar en las ecuaciones paramétricas con este valor de parámetro. Y entonces llegamos a que el punto Q tiene coordenada en x igual a 3 menos 2 por 2. Esto es 3 menos 4 menos 1. Coordenada en y, 2 más 2, que es 4. Coordenada en z, 1 más 2 por 2, que es 5. Por lo tanto, las coordenadas de Q son menos 1, 4, 5. Este punto se supone que es la intersección entre el plano y la recta. Por las dudas, podemos verificar. ¿Pertenece a la recta? Bueno, lo acabamos de obtener reemplazando con un único valor de parámetro t, por lo tanto, así, si hicimos todas las cuentas bien, diríamos que sí. ¿Pertenece al plano? Bueno, veamos si estas coordenadas satisfacen la ecuación del plano. Es bastante fácil. Simplemente tenemos que reemplazar en la ecuación del plano, en vez de x ponemos menos 1, en vez de y ponemos 4 y en lugar de z ponemos 5. A ver si esta cuenta coincide con este valor. Tenemos que menos 1 más 8 menos 5 es igual a 2. Por lo tanto, se cumplió la ecuación del plano y entonces podemos decir que Q también pertenece al plano, asegurándonos de que esta intersección fue hallada correctamente. Y de esta manera queda respondida la segunda pregunta. Vamos a pasar al tercer inciso. Se pide calcular el ángulo que forman la recta y el plano. Para esto, volví a escribir la ecuación del plano, las ecuaciones paramétricas y tenemos a mano los datos que vamos a necesitar, que son el vector normal del plano y el vector director de la recta. Lo que nos están pidiendo encontrar es el ángulo que se forma entre, esto sería este plano, y la recta, que la vamos a graficar teniendo en cuenta que ya sabemos que el plano y la recta tenían un punto de intersección. La vamos a graficar de una manera tal que la recta no sea paralela al plano.
la voy a representar de esta manera. Esta parte queda oculta porque quedaría por debajo del plano, no la vemos. Y este punto señalado aquí sería el punto Q que hallamos anteriormente. El ángulo que se está pidiendo encontrar es el ángulo que se forma entre la recta y el plano. Entonces, al momento de verlo, tenemos que ubicar dónde es que se forma ese ángulo. Así, diríamos que si esta recta la miramos desde arriba del plano, de manera perpendicular, y proyectamos la sombra que haría esta recta sobre el plano, esta parte se proyectaría en una línea de esta manera. Entonces el ángulo que estamos buscando entre el plano y la recta es este que voy a señalar aquí y lo voy a llamar alfa. Este es el ángulo que vamos a buscar para responder a este inciso. Es decir, estamos buscando cuánto vale este ángulo alfa. Y hasta ahora lo que nosotros sabemos calcular es el ángulo que se forma entre dos vectores. No vimos una manera de encontrar el ángulo entre un plano y una recta. Pero vamos a hacer uso de esto. ¿Cómo? Nosotros sabemos que tiene que haber alguna relación entre el ángulo que se forma entre estos dos vectores y este ángulo alfa. No sé si es el mismo ángulo. Vamos a agregar a este gráfico a estos dos vectores para ver si tiene que ver con alfa y cuál es la relación. Por un lado tenemos que el normal del plano, si grafiqué el plano así, el normal del plano lo puedo representar, por ejemplo, de esta manera. Este es un gráfico esquemático. No ubiqué los ejes, no usé escala. La recta está graficada de una manera bastante libre. Es solamente para darme una idea de dónde está el ángulo que voy a buscar y qué relación tiene con el ángulo que yo quiero responder. Tengo graficado ya el vector normal al plano, me falta graficar el vector que dirige la recta y sabemos que este vector que dirige a la recta es un vector que es el que le da la dirección a la recta que está señalada en color negro. Por lo tanto, tiene que ser un vector en esta misma dirección. Pero tengo dos opciones. El vector puede ser con sentido hacia allá o puede ser con sentido hacia este lado. Entonces, ¿qué opción voy a elegir? Si quiero representar bien lo que está pasando en este caso, podría recordar que entre estos dos vectores yo ya tengo calculado el producto punto. Recordemos que el producto punto me dio -2. Lo calculé en el primer inciso. Por lo tanto, como este producto punto es menor que 0, ya puedo afirmar que el ángulo que se forme entre estos dos vectores, vamos a llamar θ al ángulo que se forma entre n y b, sé que este ángulo tiene que ser más grande que 90 grados. ¿Por qué? Porque recordemos que el producto punto entre dos vectores se podría calcular como el producto de los módulos de esos dos vectores por el coseno del ángulo que se formaba entre ellos. Al ser los módulos magnitudes positivas, la única opción es que el coseno del ángulo sea un número negativo para que el producto punto haya dado -2. Y eso implica que el ángulo entre los vectores n y b sea más grande que 90 grados. ¿Para qué voy a usar este dato? Yo quiero agregar al gráfico al vector b. El vector n ya está. El vector b puede apuntar hacia allá o hacia allá. Entonces, notemos que si yo el vector b lo indico a partir de este punto en aquel sentido, el ángulo entre n y b lo voy a estar viendo aquí. Y este ángulo notamos que es más chico que 90 grados. Por lo tanto, me voy a estar contradiciendo con lo que ya sabía. La única opción posible es que el vector b esté apuntando hacia este lado. Por lo tanto, lo voy a agregar al gráfico de esta manera. A partir del punto de intersección, voy a señalar un vector que apunte hacia este lado y lo voy a indicar con el nombre b. Y de esta manera, el ángulo entre n y b es este que veo acá, que ese sí es más grande que 90 grados. Este ángulo es θ. Primera impresión, alfa no es lo mismo que θ. Alfa es un ángulo más chico que 90, mientras que θ en este caso había sido más grande que 90. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es el ángulo entre los vectores n y b, pero después para responder a alfa voy a tener que hacer alguna deducción. Esa deducción la puedo hacer ahora mismo y dejo el cálculo para después. ¿Cómo? Podemos notar que
este ángulo alfa, si yo le sumo este pedacito, vamos a usar un auxiliar y le voy a dar un nombre, lo voy a señalar con otro color. Este ángulo auxiliar lo voy a llamar beta. Ya puedo decir que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta se nota que es 90 grados. ¿Por qué? Porque esta línea, como está contenida en el plano, es perpendicular al vector normal al plano. Por lo tanto, ya puedo saber que alfa más beta es igual a 90 grados. Esta deducción la voy a hacer aparte como solamente un cálculo auxiliar. Por otro lado, este ángulo beta más este ángulo tita notamos que forma 180 grados, la suma. ¿Por qué? Porque este ángulo beta se empezó a medir desde uno de los lados de la recta, llegamos hasta el vector n y desde ahí se empieza a medir el ángulo tita que llega hasta el otro lado de la recta, para el lado que apuntaba al vector b. Por lo tanto, la suma beta más tita sabemos que va a dar 180 grados. A partir de estas dos condiciones es que vamos a lograr deducir cuál es la relación entre alfa y tita. Analíticamente lo podemos hacer bastante fácil. Yo quiero eliminar beta. Beta es solamente un auxiliar. ¿Cómo hago para eliminar beta? Me doy cuenta que acá aparece beta y acá también. Una buena opción es restar las dos ecuaciones. Es decir, estaría haciendo esto. Una resta de dos ecuaciones. Eso se puede hacer. Tengo que restar también este lado. De este lado voy a tener alfa más beta menos beta más tita. Beta se va y me queda alfa menos tita. De este lado 90 menos 180 es menos 90 grados. Por lo tanto, la relación deducida entre alfa y tita es que alfa menos tita es igual a menos 90. O si lo quiero acomodar un poco mejor, sumo tita de ambos lados y llego a que tita es igual a, que alfa es igual a tita menos 90 grados. Esta es la relación que nos interesa. Alfa lo voy a obtener restándole al valor de tita, que es más grande que 90 grados, restándole 90 grados. Luego, voy a poder responder a cuál es el ángulo entre el plano y la recta. Una aclaración, esta relación es válida en este caso porque el normal y el vector director de la recta tenían un producto punto más chico que 0. Es decir, que tenían un ángulo entre estos dos vectores más grande que 90. ¿Qué hubiera pasado si n por b me daba positivo? Simplemente que el vector b lo iba a tener que ubicar hacia aquel lado. Por lo tanto, el ángulo entre b y n me hubiera quedado lo que acá yo llamé beta. La relación entre, ahora este sería tita. La relación entre tita y alfa es que la suma de ellos sería 90. Por lo tanto, en vez de quedarme alfa igual tita menos 90, me hubiera quedado alfa igual a 90 menos tita. Pero eso en otro caso. Completemos. Vamos a calcular tita. Ya sabemos que es un ángulo mayor que 90, pero quiero saber cuánto. ¿Cómo calculo tita? Voy a hacer uso de la expresión del producto punto. Sabemos que hacer el producto punto entre dos vectores se puede resolver como habíamos hecho antes, componente a componente. Ya sabemos que el resultado en este caso era menos 2. Y también se puede hacer calculando los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Y acá cuidado porque el ángulo que forman n y b es tita. No confundamos con el ángulo alfa, que es el ángulo entre el plano y la recta. De este lado vamos a poder despejar el coseno de tita porque el módulo de n y el módulo de b los podemos calcular. Tenemos n que es el vector 1, 2, menos 1, por lo tanto el módulo de n, lo voy a hacer auxiliar acá, es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las tres componentes, esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Módulo de n entonces sería raíz de 1 más 4 más 1, que es 6. El módulo de n es raíz de 6. Mientras que el módulo de b es igual a la raíz de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es raíz de 4 más 1 más 4, raíz de 9, que es 3. Voy acá y reemplazo por 3. Y me queda que el coseno de tita lo voy a poder despejar y me va a ser igual a menos 2 sobre raíz de 6 por 3. Este es el valor del coseno de tita.
va a dar negativo, obviamente, porque ya sabemos que θ va a ser un ángulo más grande que 90. Y para obtener el valor de θ tenemos que aplicar el arco coseno a este número, a menos 2 sobre raíz de 6 por 3. Haciendo esta cuenta en calculadora, se obtiene un valor aproximado de 105 grados y 47 minutos. Esto con calculadora, por supuesto. Este sería el valor de θ. Nos falta responder al valor de alfa. Usamos esta expresión y entonces decimos que alfa es aproximadamente, porque este ya era un valor aproximado, igual a 105 grados 47 minutos menos 90 grados. Por lo tanto, alfa termina siendo aproximadamente 15 grados 47 minutos. Este sería el ángulo que vemos aquí, entre el plano y la recta. Y de esa manera ya tenemos respondida la tercera pregunta del ejercicio. En conclusión, la recta y el plano no eran paralelos. Buscamos el único punto de intersección que tuvieron y obtuvimos el punto Q. Y finalmente calculamos el ángulo que se formó entre la recta y el plano. Y ese ángulo fue de 15 grados 47 minutos.